Gracias por esta invitación y por poder compartir esta conferencia. Interrelacionando lo de la crisis de Guergueres, una de las paradojas, por ejemplo, que me ha llamado la atención es que todo el pueblo saharaui y la comunidad internacional reivindican el desplome del muro por la libertad, mientras que Marruecos aboga solamente por la apertura de un solo camino en el mismo muro. Si por ejemplo en Israel hay 64 checkpoints para el paso de los palestinos e israelíes, en el Sahara Occidental solamente hay un paso que es el origen de esta crisis del Guergueres. Entonces, para hacer más o menos un repaso histórico de las consecuencias históricas que motivaron la creación de este muro, vamos a hacer un repaso breve. Evidentemente los muros existen desde que las propias personas entraron en guerras y entraron en divergencias. Han existido muros desde la muralla de China hasta la actualidad, pasando por la Edad Media y en Occidente como en Oriente, entre países, entre fronteras, entre regiones, etc. Los tipos de muros más importantes son los muros políticos, militares, religiosos, de seguridad o separadores, entre comillas, de inmigración económicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el muro de Berlín, el más famoso de todos. Es un muro político que partía Berlín entre dos a base de concepciones políticas. Existen muros militares que son los más abundantes, como por ejemplo el Maginot, que lo construyó Francia en su propio territorio y no le funcionó de nada, porque los alemanes cuando entraron en Francia entraron por medio de Luxemburgo y Bélgica y el muro se quedó implantado ahí. Solamente el gobierno francés invirtió mucho dinero en vano. La pared del Atlántico, también construida en Alemania, en Francia, que tampoco sirvió de mucho porque los aliados, en vez de hacer el desembarco por la pared del Atlántico, lo hicieron por Normandía, el famoso desembarco. El Bar-Lev, construido por Israel en el canal de Suez, también, como sabéis, en meridiano de día las tropas egipcias abrieron brechas por agua en el mismo. Y el Maurice Chal, construido por ejemplo en Francia, en Argelia, y no ha podido tampoco evitar que los argelinos consiguieran su independencia. Religioso, por ejemplo, el más famoso, construido en Belfast, que separaba protestantes y católicos. Los separatorios o de seguridad, entre comillas, construidos por ejemplo por Israel en Palestina, y está también criticado e ilegalizado por la Corte Internacional de Justicia el 9 de julio de 2004. Y los económicos de migración son, por ejemplo, los más notables que pretende Estados Unidos construir entre Estados Unidos y México, otros, por ejemplo, como las valles de Ceuta y Melilla, construidos por España entre territorio español y marroquí. El muro marroquí en el Sahara Occidental, evidentemente, no es un resultado espontáneo, es un hecho que entra en una secuencia lógica que, entre comillas, porque después de la invasión el ejército marroquí quería ocupar el Sahara Occidental y no ha podido por todos medios. Entonces, ha habido el acuerdo en Madrid el 14 de noviembre, posteriormente una marcha verde y después la invasión, y por el norte entre Marruecos y por el sur Mauritania, y los saharauis no tenían más remedio que ir a buscar la zona de refugio en aquel entonces era Argelia, y hasta la actualidad. En 1976 Marruecos persigue a los civiles y los ataca con napalm y fósforo blanco en Birlihlo, en Fariti y Draya. En aquel entonces los saharauis se buscan refugio, como decía, en jaimas, en tiendas, a la intemperie, y
los saharauis ponían las armas en defensa propia. En aquel entonces, el ejército marroquí ha utilizado todas las tácticas conocidas, todas, desde unidades pequeñas operativas, unidades medianas, grandes unidades, todo tipo de tácticas lo ha utilizado y no ha podido conseguir frenar el avance del Ejército de Liberación Popular Saharaui. En el 1979 y 80, el 80% del territorio saharaui era totalmente liberado. Entonces, Marruecos incurre a los centros de estudio, a los asesores internacionales, a mendigar por toda parte del mundo, a veces vendiendo que los saharauis son comunistas a un bando y a otro bando le vendía que son que son islamistas, y todo esto para recaudar dinero y fondo, y así ha recaudado muchísimo dinero para la creación de estos muros. Entonces el primero comienza, como todos los muros, con fines netamente económicos. El primero construyó sobre los yacimientos de Fos Bokra, cuando los yacimientos de Fos Bokra en el 76, creo, que ya no funcionaban por los ataques de los saharauis. El Triángulo Uti. El Triángulo Uti, que era el territorio más importante, el más económico. El segundo muro, aquí ven las fechas y la longitud de todos. El tercer muro, el cuarto muro, como ven, van ensanchando siempre hasta el este y siempre también tratar de rozar a territorios ajenos, por ejemplo, como Argelia y Mauritania. El quinto muro y el sexto muro. Todos estos muros, tramos de muro, cada cual tiene sus objetivos específicos. Y así, por ejemplo, el territorio queda partido por un muro de 2.720 kilómetros, que son 6 tramos intercalados entre sí. Este muro está contaminado por millones de minas antipersonas y antitanques, bombas de racimo fabricadas en más de 14 países del mundo. Inclusive se habla de que el ejército marroquí ha recurrido algunas veces a la utilización de el uranio empobrecido. Como por ejemplo ven en esta imagen, en esa imagen, esta por ejemplo, esta por ejemplo imagen, la que está dentro, este proyectil intermedio, algunos dicen que puede ser uranio empobrecido. Aquí ven por ejemplo bombas de racimo fabricación americana tipo M42, y aquí ven bombas y morteros de diferentes países. Como consecuencia de esto, hay miles de víctimas de minas en ambas vertientes del muro. Estas víctimas, desgraciadamente, no solamente son víctimas de minas, sino también del bloqueo informativo impuesto por la comunidad internacional, por la prensa, por los medios. En abril, el 4 de abril pasado, se promulgó un día internacional por la sensibilidad contra las minas en el mundo. Es porque una niña de 7 años colombiana fue víctima de una mina, y la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó ese día como un día internacional para el festejo y para sensibilizar contra las minas. La paradoja que decenas de niños de 4, de 3 años, de 5 años mueren en el Sahara Occidental sin que la prensa llegue a informar sobre los casos, y mucho menos que reciben las atenciones primarias y que lleguen a contabilizarse. Aquí, por ejemplo, ven estas imágenes, por ejemplo, las víctimas en las partes este y oeste del muro. Aquí, por ejemplo, ven, esta niña es de 4 años, 5 años. Este es de 3 años. Aquí ven, por ejemplo, mujeres en ambas partes del muro, y aquí ven, por ejemplo, abajo, hombres, por ejemplo, y miren, por ejemplo, la semejanza, las traumas, que esto indica que todo el pueblo saharaui es potencialmente, en su totalidad, víctima de minas. Y creo que es el único pueblo del mundo también que es víctima, porque víctima de minas no solamente es la persona que esté afectado físicamente por una mina o una bomba de racimo, sino
están los efectos colaterales psíquicos, económicos, políticos, y como el pueblo árabe está partido entre dos, es el único pueblo del mundo que le abarca esa concepción. Aquí ven, por ejemplo, el buffer zone es una zona de armisticio a 25 kilómetros y a 30 y a 5 kilómetros delante del muro. Hasta hoy en la actualidad el gobierno de Marruecos prohíbe cualquier tipo de desminado humanitario en esta zona. Y esta zona es la más peligrosa, donde abundan muchas minas, donde abundan el 95% de las minas antitanques y antipersonas, así como las bombas en racimo. Aquí ven la situación de los árabes a ambas partes también del muro. Son los efectos también del muro, que son económicos, políticos, sociales e inclusive medioambientales. Aquí ven la parte oeste bajo ocupación y en la parte este refugio y exilio. El muro, por ejemplo, también utiliza el gobierno marroquí como un telón o como un guardián del expolio de los recursos naturales. Al oeste del muro se roba, los yacimientos marroquíes y se venden ilegalmente, mientras que en la parte este, donde los refugiados viven gracias a ayudas humanitarias, como si su territorio no le daba abasto. Después de que el Frente Polisario firmara en noviembre de 2005 unilateralmente, como un acto de fe, la prohibición de las minas antipersonas, desde aquel entonces empezaron a la exploración y reconocimiento para posterior destrucción de las minas, bombas y proyectiles en las zonas donde opera el Frente Polisario. Y han podido priorizar, por ejemplo, las zonas a base de primera prioridad, segunda prioridad y tercera prioridad, donde, por ejemplo, hay concentraciones de población, o donde, por ejemplo, hay pastos para animales, o donde hay fuentes de agua, etc. Han, por ejemplo, también buscado máquinas para lo que se llama desminado mecánico, cuando por la cantidad de bombas de racimos partidas sobre el terreno no se puede explotar una por un año, entonces tuvieron que buscar un desminado mecánico para poder romper a varias en el mismo tiempo. Aún así, aunque el muro es una conspiración internacional, porque no solamente Marruecos solamente era la mano de obra, el asesoramiento era israelí, la financiación era de países petrodólares, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etc. La asistencia tecnológica era americana y la cobertura política era francesa. Entonces, estos países se unieron en una conspiración, en una intriga contra el pueblo árabe. Pero lo más vergonzoso es que estos países y otros más siguen manteniendo este muro por centenares de armas, de proyectiles, de bombas y de minas para seguir manteniendo este muro, dentro de los cuales evidentemente está España, que todos conocéis, que a menudo vende muchísimas armas y municiones y tecnología al gobierno marroquí. Inclusive el gobierno de Zapatero, como todos conocéis, había otorgado 120 y pico carros de combate al ejército marroquí por un precio simbólico de €1. Hay también muchas empresas españolas que siguen vendiendo tecnología y armas a Marruecos, por ejemplo, como CASA, como Indra, como algunas aquí, inclusive en el país, Pegaso, algunas, por ejemplo, empresas aquí en el País Vasco que vendían también municiones de artillería, etc. Ya, por ejemplo, estos son contradicciones. Por ejemplo, España, en la prensa, España suspende la venta de material antidisturbios al gobierno venezolano. Y al mismo tiempo el rey de España
trabajaba como intermediario en la venta de armas a Marruecos. Fíjense ustedes, por ejemplo, las visiones políticas a cada situación. Estos por ejemplo, que ven abajo son tanques, son fabricados en Galicia, son tanques españoles, y esta foto en el avión contra los disturbios de los ciudadanos saharaui. Entonces, a base de lo anterior dicho, podemos decir que este muro es un 4 en 1. O sea, es un muro militar, político, económico y social. O sea, reúne a las características, todo lo negativo de varios muros. Y como decía Baghdadi, más de 2 décadas tras la entrada en vigor del alto el fuego y el inicio del plan de aplicación de reglas de las Naciones Unidas para la Sahara Occidental, el muro de ocupación marroquí y todo el arsenal de muerte y destrucción que contiene siguen siendo una gran amenaza para los civiles saharauis en ambos lados del muro. A base de esta razón y otras, se ha creado una campaña internacional contra el muro de ocupación marroquí para sensibilizar a la opinión pública internacional, a la prensa, a la media, a los abogados, a las ONG y a todas las entidades que se interesan por el tema de derechos humanos, para que todos abogamos para el desplome de este muro. Uno de estos trabajos, por ejemplo, que son varios, es este libro, que trata de una manera muy ilustrativo, muy modesta, así se puede decir, sobre el muro. Un estudio, por ejemplo, que trata del estudio del muro y de las causas históricas de los primeros pasos de la guerra, de las diferentes operaciones militares, hasta desembocar en la idea del muro. Los países, por ejemplo, que ayudaron al muro, ayudaron a su construcción, y este libro, por ejemplo, se divide en 4 partes importantes. La primera es la era de los muros, es un estudio mitad militar también, que estudia las acciones militares, las grandes ofensivas militares saharauis que se llevaron contra el ejército invasor marroquí y mauritano. Y en la segunda parte está la parte técnica, digamos, la ejecución y la preparación, su composición, de qué se compone, de las minas, un estudio más o menos donde también hay varias cifras y números y eso. En la tercera parte están los aspectos jurídicos, políticos, y cómo, por ejemplo, este muro ha estado en constante reparación y mantenimiento bajo la bandera de la ONU, lo que nunca había existido en los años de la guerra. Entonces, el propio ejército marroquí ha utilizado la MINURSO como, por ejemplo, una cobertura, mientras que están manteniendo y construyendo y reparando a diario este muro. La cuarta parte es una comparación entre el muro marroquí y las minas de Maurice en Argelia y el Maginot en Francia, por ejemplo, una comparación militar y económica de estos muros. Otra comparación es entre el muro marroquí y el israelí, similitudes y diferencias, y una breve historia sobre las líneas defensivas más importantes de la historia. En los anexos, una tabla de minas terrestres halladas en el Sahara Occidental hasta el 2014, y en el Sahara Occidental hay 72 tipos de minas, casi más del 20% de todas las conocidas en el mundo, de más de 14 países. O sea, por ejemplo, se encuentra mina americana y al mismo tiempo una mina, por ejemplo, egipcia, y una mina romana y otra mina china. Entonces ven, por ejemplo, el espectro de los países que están participando en esta conspiración contra el pueblo saharaui. Está en la tabla 2, en el anexo 2, la tabla de empresas internacionales más importantes
que venden armas, municiones, tecnología al ejército marroquí, dentro de las cuales 8 o 10 empresas que llegamos a conocer son también españolas. Y en el tercer anexo, la tabla de las violaciones de fuego cometidas por el ejército marroquí en el muro según los diferentes reportes del secretario general de las Naciones Unidas. Me gustaría también hacer hincapié en la lucha, en la resistencia, en los métodos y medios con que el combatiente saharaui ha podido restar importancia a este muro. En el 1980, Hassan II vaticinaba, entre comillas, de que el conflicto terminaría en el 1980, porque él pensaba que con el muro los saharauis no podían adelantar. Pero ya en el 1984 el propio Hassan II se percató de que el muro no era más que una copia, que una clonación de otros muros que, como no sirvieron ni en Francia, ni en Argelia, ni en Vietnam, tampoco pueden servir en Asia Occidental. Y muy importante también señalar que el ejército saharaui se ha enfrentado a una magnitud y a una cantidad de obstáculos que no se ha utilizado en ninguna guerra. Ningún ejército, no me consta que ningún ejército del mundo se haya enfrentado a similar cantidad de obstáculos. Aún así, Hassan II, más que nadie y antes que nadie, supo que el muro y la guerra no le servirán para nada y quiso canalizar el conflicto para otros medios, que era tratar de derivar el conflicto en cuestiones políticas, y así optó por el referéndum como decía un rey árabe antiguo, decía que la guerra era un simple trampa, era un simple juego, si no podías ganar, engaña. Entonces Hassan II no pudo ganar la guerra y engañó con el tema del referéndum, y aún estamos, como decía el delegado. Para finalizar, entre todos, evidentemente, y aunando esfuerzos, todos podemos formar parte de esta campaña, y todos reivindicamos el desplome de este muro. Y termina mi conferencia. Muchas gracias.